Murió en completo silencio, sin un último suspiro, sin gemidos, sin oraciones. Solo un jadeo húmedo en su interior, similar al sonido de una bolsa podrida. Su cuerpo, aún tibio, yacía sobre sábanas empapadas de sudor y orina cuando el médico real, con manos tembloras, levantó la camisa y vio algo que no se podía explicar con palabras. Lo que encontraron dentro del cuerpo de la Virgen muerta cambió el curso del consejo, pospuso la coronación y pasó a formar parte para siempre de los registros no oficiales del Archivo Real, con la clasificación no revelar jamás mientras haya vivos. La reina Margarita, 27ª portadora de la corona de los países occidentales, comenzó el último mes de su vida en agosto de 1587. Hasta entonces, apenas había salido de sus aposentos en la fortaleza de Saint-Oval, alegando malestar y debilidad cardíaca. Pasó sus últimos años recluida, rodeada de pajes y monjas, viviendo entre velas, pergaminos y confesiones. El pueblo la consideraba una santa, la madre intacta en el trono. Pero los escritos de su escribano personal, encontrados en la biblioteca 3 décadas después, dicen otra cosa. El cabello de su majestad se cae a mechones. La piel de sus muslos está cubierta de úlceras purulentas. Ella permanece en silencio, pero veo que escucha algo detrás de las paredes. No se oye ninguna voz, pero su mirada está llena de terror. No duerme. A veces parece que está muriendo poco a poco, empezando por dentro. Los primeros síntomas alarmantes de la enfermedad aparecieron en la primavera de ese mismo año. La sirvienta Ágata confesó bajo juramento que había encontrado coágulos de sangre oscura en el lavabo y que las sábanas estaban manchadas de una sustancia desconocida que olía a carne podrida. El farmacéutico de la corte, Arnaud de Rache, ordenó triturar las entrañas de una rana y mezclarlas con vinagre para aliviar el dolor. Pero esto solo empeoró el estado de la reina. Le subía la fiebre, se retorcía en la cama, mordía el borde de la almohada y, por la mañana, estaba cubierta de manchas que parecían quemaduras. Según el protocolo médico de la época, se le realizaron 3 sangrías, 2 vasos de sangre de la mano izquierda y una taza de la zona inguinal. El asistente del médico escribió: «La sangre es espesa, casi negra, con un olor nauseabundo». Tras la segunda sangría comenzó a salir secreción de los genitales. No sabíamos qué pensar, ya que su majestad estaba intacta. Se restringió el acceso al cuerpo. Solo se permitía la entrada a 3 personas: el médico jefe, el obispo Di Valtero y la confesa personal, la hermana Clementina. Uno de los guardias, Philippe Renard, confesó más tarde durante el interrogatorio que por las noches oía a alguien rascando desde dentro de la pared del dormitorio. Los monjes lo explicaban como una prueba de la carne. El pueblo, fuera de los muros del palacio, decía que la reina llevaba una maldición en su interior. Los rumores se intensificaron cuando llegó de Languedoc una delegación de reformadores con una carta sobre el posible compromiso de la reina con el príncipe Antonio. Esta unión podría haber puesto fin al prolongado conflicto con los protestantes. Pero Margarita rechazó las negociaciones y ordenó que se transmitiera el siguiente mensaje: «No pertenezco ni a un hombre ni al pueblo. Estoy prometida a Dios». El consejo político estaba furioso. El duque de Salén, uno de los nobles más influyentes, declaró en una audiencia secreta: «Si no es capaz de dar un heredero, que al menos muera dignamente. Una reina muerta es más útil que una santa loca viva». Mientras tanto, el cuerpo seguía descomponiéndose. La reina comenzó a tener dificultad para respirar, sus labios se cubrieron de úlceras, su orina adquirió un olor acre a podredumbre, y en la ingle se le formó un tumor duro del tamaño de un puño de niño. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra cáncer, ya que se consideraba un castigo por los pecados de la carne. La daban de beber opio y le frotaban las entrañas con aceite de ajo mezclado con miel y cinabrio.
Por las noches, llamaba por sus nombres a los cortesanos fallecidos y, en una ocasión, ordenó que se despejara un hueco en la pared, asegurando que allí se escondía una criatura que se llevaría su alma. Una semana después, los sirvientes comenzaron a morir. Primero el cocinero, luego dos pajes y una de las monjas. Todos presentaban síntomas similares: fiebre alta, manchas negras en la piel y hemorragias abundantes por la nariz y la boca. El médico declaró que se trataba de una hemorragia interna de bilis. El obispo insistió en quemar las paredes del dormitorio con incienso y enterrar a los muertos sin ceremonia. Ya no podían levantar a Margarita. Yacía como una muñeca descompuesta, oliendo a moho y a un hedor que ni siquiera el aroma de los inciensos podía disipar. Cuando uno de los cortesanos susurró que sus últimas confesiones eran incoherentes y estaban llenas de imágenes paganas, los consejeros se llenaron de miedo. Uno de ellos, el conde Leroux, propuso sacar en secreto el cuerpo después de la muerte y sustituirlo por una muñeca embalsamada para evitar el escándalo. El 18 de septiembre, el cuerpo comenzó a hincharse. El vientre se hinchó, la piel se oscureció y los ojos se enturbiaron. Desesperado, el médico sugirió una autopsia en vida. La monja Clementina se resistió, pero la reina susurró: «Que vean lo que oculto». Al atardecer la ataron con vendas de seda y le administraron vinagre con ajenjo. Comenzó la autopsia. Le abrieron el cuerpo por la noche, a la luz de una lámpara de sebo, y taparon las ventanas con telas para que nadie pudiera ver lo que estaba sucediendo. La autopsia se llevó a cabo en silencio. El médico de la corte, Charles de Sens, su ayudante y un sacerdote que rezaba en voz baja. Cuando abrieron la parte inferior del abdomen, el aire de la habitación pareció espesarse. El ayudante apartó la cara y salió, vomitando detrás de la puerta. Del cuerpo salió un olor que, en el informe del capitán de la guardia, se describió como olor a agua putrefacta, cobre podrido y lana mohosa. El médico separó con cuidado las vísceras y descubrió un objeto. No era un feto. No estaba vivo, pero tampoco estaba muerto en el sentido que esperaban. Dentro del útero de Margarita había una formación densa, fusionada con el tejido, que consistía en una membrana escamosa envuelta en pequeños pelos. En su interior había un hueso parecido al trozo de un fémur de bebé. Ninguno de los presentes pronunció una palabra. En los escritos de Charles de Sens, encontrados años más tarde, este objeto se denomina monstruo natural, no nacido, pero presente. La autopsia se detuvo inmediatamente. El cuerpo del rey fue cubierto, la sábana empapada en vino y la habitación sellada. 2 horas más tarde llegó una orden del consejo. La muerte no debía anunciarse hasta el amanecer. Era necesario preparar el cuerpo para la ceremonia. Se llamó a 2 embalsamadores del monasterio de San Otono. Llegaron por la noche y quedaron horrorizados por el estado de la carne. El abdomen estaba hinchado, del vagina seguía supurando una sustancia maloliente y la piel se agrietaba al tocarla. Según los testimonios, uno de los embalsamadores se negó a tocar el cuerpo y pidió que lo dejaran marchar. A la mañana siguiente lo encontraron ahorcado en el establo. Durante 2 días intentaron conservar el cuerpo. Lo frotaron con trementina, lo rociaron con agua de rosas, le extrajeron los intestinos y sustituyeron las vísceras por bolsas con especias. Pero el cadáver siguió descomponiéndose. Tuvieron que cubrir el rostro con cera. Le pusieron ojos de cristal y le cosieron los labios. Cerraron las habitaciones. Ni siquiera los sirvientes entraban en ella. Por los pasillos corrían rumores de que la reina había resucitado y que por las noches se oían sus gemidos en la habitación. Mientras tanto, en el consejo comenzó la lucha por el trono. No había un heredero legítimo. La nobleza protestante insistía en el príncipe Antonio, a pesar de que era extranjero.
La facción católica apoyaba al duque Luis, primo segundo de la reina, un hombre feroz y cruel, conocido por las ejecuciones masivas en Flandes. El obispo Di Valtero, que hasta el último momento había considerado a Margarita una santa, desapareció repentinamente, dejando solo un trozo de pergamino con la inscripción: «No ha muerto, se la han llevado». Al tercer día, cuando preparaban el ataúd para trasladarlo a la cripta, se permitió la entrada a uno de los embajadores extranjeros, Jean-Louis de Croix, representante de la Corona de los Territorios Orientales. En su carta, conservada en los archivos diplomáticos, escribió: «Solo vi un caparazón. No era una mujer. Era el dolor encerrado en una máscara de cera. Lo que enterramos no tenía la dignidad de una reina, ni física ni espiritual. Era el miedo, cuidadosamente envuelto en telas y incienso». El funeral se celebró en completo silencio. Ni campanas, ni procesiones populares. El cuerpo fue sacado por una puerta lateral. Soldados con guantes llevaban el ataúd sin tocarlo con la piel. 3 de ellos se enfermaron más tarde y murieron, todos con los mismos síntomas: diarrea sanguinolenta, manchas negras y úlceras purulentas en el cuello. Tras la muerte de Margarita comenzó la peste. Los primeros casos se registraron entre la guardia del palacio, luego entre la nobleza que vivía en el castillo. Una semana después murieron más de 300 personas. Se disolvió el consejo. El poder pasó al duque Luis, que prohibió inmediatamente toda mención de la autopsia y ordenó quemar los registros personales del médico. Ordenó tapar con ladrillos las habitaciones de la reina y dejarlas selladas para siempre. Sin embargo, los registros sobrevivieron. Uno de los escribas que trabajaba en el archivo real logró copiar en secreto los informes de Deza, los testimonios de las sirvientas y extractos del diario de la difunta. En uno de los fragmentos, Margarita escribe: «Siento un movimiento dentro de mí. Se mueve cuando rezo. No me entregué a ningún hombre, pero algo crece dentro de mí. Quizás sea esta mi recompensa, o el castigo por no haber muerto niña». Pasó una semana tras el funeral de la reina. El palacio de Saint-Aval estaba desierto. Solo quedaban los guardias, los escribanos y 2 monjes negros encargados de vigilar la seguridad de las habitaciones selladas. Todos los muebles del dormitorio de Margarita fueron quemados en el patio trasero y los suelos fueron raspados con lejía hasta quedar a la vista la piedra. Sin embargo, el olor permanecía. Desde debajo de la puerta, cuya entrada había sido tapiada, emanaba un hedor apenas perceptible pero persistente, una mezcla de podredumbre de ratas, fruta podrida y algo que recordaba a sangre seca. Los sirvientes evitaban el ala oeste. Algunos incluso se negaban a comer si la comida procedía de esa parte del castillo. Por la noche se oían ruidos extraños en el ala, chirridos, un arrastrar de pies apenas audible, como si una pata con garras intentara salir. El monje Guillaume, enviado para bendecir las paredes, se negó a entrar, afirmando que el diablo aún no se había saciado. En medio de estos rumores, el duque Luis, que ahora ostentaba el título de virrey, centró sus esfuerzos en eliminar todo rastro del último mes de vida de la reina. Se enviaron soldados al archivo. Se cerró la entrada y se precintaron los almacenes con lacre. Todos los médicos que habían tenido acceso al cuerpo fueron destituidos y puestos bajo arresto domiciliario. Uno de ellos, el anciano Pierre Roch, fue encontrado ahorcado en la cadena del pozo, sin nota ni testamento. Mientras tanto, la enfermedad se propagaba por las calles de la capital. La gente moría rápidamente, primero con fiebre, luego con erupciones cutáneas y finalmente con vómitos sanguinolentos. La medicina se mostró impotente. Se utilizaban sanguijuelas, se untaba a los enfermos con trementina y sal y se les introducía ceniza en los oídos. La desesperación daba lugar a supersticiones. Las mujeres con marcas de nacimiento comenzaron a ser acusadas de
transmitir la peste de Margarita. Una viuda, cuyo rostro estaba desfigurado por la lepra, fue ahogada en un barril de vinagre entre gritos de «Ella también tiene algo dentro». En las iglesias se celebraban misas de requiem, pero incluso los sacerdotes comenzaron a huir. El obispo Di Valtero, que había desaparecido misteriosamente la víspera del funeral, fue encontrado 8 días después. Su cuerpo fue hallado en el sótano del convento de Santa Janet. Estaba muerto, pero no a manos de un asesino. Su rostro estaba desfigurado por arañazos y sus manos estaban apretadas en un gesto como si intentara arrancarse los ojos. En la pared, junto a él, alguien había escrito con carbón: «La vi sin carne. No está sola». Los pergaminos encontrados cerca estaban cubiertos de cera, pero se podía leer claramente una frase: «Nunca fue virgen. Lo que hay dentro no es de un hombre ni de Dios». Por orden del duque Luis, este mensaje fue declarado herejía y todos los que lo leyeron fueron arrestados. Sin embargo, los rumores no cesaban. El pueblo comenzó a decir que la reina había dado a luz a un monstruo que no había muerto con ella. Las madres escondían a sus bebés por temor a que llevaran en su interior la enfermedad del trono. Al mismo tiempo, en el palacio comenzó una lucha por el poder. El nuevo gobernante, Luis, comenzó a celebrar reuniones nocturnas. Todos los que apoyaban las negociaciones con los protestantes fueron expulsados del consejo. Sus aposentos eran vigilados por guardias que por las mañanas solo encontraban rastros de lucha y manchas de sangre. Uno de los nobles destituidos, el barón du Breuil, intentó sacar de la capital copias de las cartas de Margarita, pero fue detenido en el puente. Lo apuñalaron y arrojaron su cuerpo al río. 3 días después, el agua se oscureció y los peces comenzaron a flotar boca arriba. Entre el pueblo se extendió un nuevo mito. Supuestamente, por las noches, se veía luz en las habitaciones tapiadas de la reina. Los guardias, que se turnaban cada 12 horas, se negaban a permanecer junto a la entrada. Unas horas más tarde, uno de los turnos desapareció. Solo quedaron los escudos y 3 lanzas rotas. Las paredes estaban cubiertas de rastros de sangre, pero no se encontraron cadáveres. El duque ordenó rellenar la abertura con plomo. También ordenó redactar un documento especial según el cual cualquiera que hablara de las habitaciones de Margarita o de la autopsia mencionada sería eliminado en silencio. La versión oficial de la muerte fue inflamación de los pulmones causada por hipotermia. La historia de la autopsia fue calificada de sucia mentira de los enemigos del trono. El ataúd de la reina fue trasladado a un convento en el sur, donde supuestamente fue enterrado. Pero pronto se supo que el cuerpo del ataúd había sido sustituido. Los monjes abrieron la tapa mientras preparaban la cripta y solo encontraron sacos con especias, una camisa real arrugada y una cabeza toscamente esculpida en cera. El escribano Jérôme de Lambert escribió años más tarde: «Tuve en mis manos el decreto de sustitución del cadáver. La firma era del duque Luis. El sello era auténtico. Pero, ¿por qué lo hizo? Temía que el cuerpo volviera a levantarse. ¿O es que nunca estuvo allí?». Las nuevas normas se establecieron con prisas. Se retiraron todas las imágenes de la reina, se quemaron sus retratos y se sustituyeron los escudos. El pueblo intentó olvidar. Pero la enfermedad continuó. 1 de cada 7 moría. Llegaban sacerdotes de los países vecinos y ordenaban cavar fosas, quemar a los muertos sin funeral y cerrar las iglesias. Pero la peste no desaparecía. Uno de los diplomáticos que llegó del este dejó en sus notas personales: «Esta tierra no es portadora de una enfermedad, sino de una maldición. Salió de dentro de aquella que no conoció a ningún hombre, pero dio a luz a la oscuridad». 4 meses después de la muerte de la reina. Ya no quedaba nadie en Saint-Hilaire. El duque Luis abandonó el castillo,
trasladó la corte a Blancheval y ordenó derribar la antigua fortaleza hasta los cimientos. Los albañiles enviados a limpiar las habitaciones de Margarita se negaron a entrar. El primero que cruzó el umbral tapiado murió al día siguiente. Se le hincharon los ojos, le salió espuma por la boca y murió en espantosas convulsiones. Los demás huyeron. Las paredes se derrumbaron por sí solas, como si algo las hubiera corroído desde dentro. Bajo los escombros se encontraron jirones de tela podridos, fragmentos de ojos de cristal, una mandíbula humana aplastada y un mechón de pelo femenino seco. Para entonces, más de 60.000 personas habían muerto a causa de la peste. Los campos estaban desiertos, las iglesias cerradas. En los pueblos comenzaron a quemar brujas. Según el testimonio del obispo Renier, en uno de los pueblos la multitud quemó en la hoguera a una niña sordomuda, acusándola de propagar la enfermedad desde el vientre de una virgen. El duque Luis promulgó un decreto. En cada ciudad se llevaría a cabo una purificación por fuego 2 veces por semana, quemando a cualquier mujer acusada de conocimientos secretos. En 3 meses quemaron a 147 personas, entre ellas 3 comadronas, 2 ancianas y una monja embarazada. Mientras tanto, en el palacio, donde se había trasladado el duque, ocurrían cosas raras. Los guardias se quejaban de un olor a podredumbre que venía de sus aposentos privados. El cocinero de la corte, Gaspar, testificó: los sirvientes comenzaron a perder los dientes. A 2 se les ennegrecieron las uñas. No come la comida que le preparamos por orden suya, solo bebe vinagre con miel e insiste en que le dejen un pollo vivo en la habitación por la noche. El propio Luis adelgazó rápidamente. Su rostro se volvió amarillo y tenía ojeras. Por el palacio corrieron rumores de que el duque había comenzado a tener sueños sangrientos. Se despertaba arrancándose la piel del pecho con las uñas y gritando el nombre de la reina. En una reunión matutina susurró una vez: «Ella está dentro de mí. La oigo hablar a través de mi estómago». Después de eso, prohibió que le miraran a los ojos y ordenó que todas las mujeres de la corte se afeitaran la cabeza y vistieran de negro. Un mes después, Luis desapareció. Encontraron su cuerpo en la sala del consejo. Estaba desnudo, desfigurado y cubierto de profundos cortes. Tenía el vientre abierto y le sobresalía el brazo, con el que había intentado sacar algo de su interior. En la pared había unas palabras escritas con sangre: «Ahora está fuera». El lugar fue rápidamente consagrado y todos los que asistieron a la autopsia fueron enviados a monasterios aislados. La muerte del duque provocó el colapso del gobierno. El poder central desapareció. Comenzaron las revueltas. Las ciudades declararon su independencia y la nobleza organizó sus propios tribunales. Uno tras otro, los archivos y las tesorerías fueron incendiados y los monasterios saqueados. Los campesinos ya no creían ni en Dios ni en la monarquía. Sobre los escombros del antiguo orden surgió la anarquía. El último documento oficial relacionado con Margarita fue una carta del legado papal enviada a Roma. La reina, que conservó su virginidad, estaba maldita por dentro. No fue concebida por un hombre, ni por el pecado, sino por el gran horror que nació fuera de la carne. No tenemos derecho a explicarlo, solo tenemos derecho a callar. Después de esto, todas las menciones sobre ella desaparecieron. Su nombre fue borrado de las listas reales, su imagen fue prohibida. Los monjes que escribían crónicas recibieron órdenes de no conservar ni siquiera menciones de la que no murió, sino que se fue al interior del mundo. El único que se atrevió a escribir la verdad fue el antiguo escribano Jérôme de Lambert. Sus obras, escondidas en tubos de arcilla bajo las ruinas de la abadía, fueron encontradas siglos más tarde. De ellas se desprende que la autopsia reveló que dentro de la reina virgen no solo había un extraño embrión.
Detrás del útero, en lo profundo de la cavidad, había un tumor denso, rodeado por una red de vasos sanguíneos que latía y sangraba. Estaba soldado a la columna vertebral y a los órganos internos. Al intentar extraerlo del cuerpo, se produjo una hemorragia muy fuerte. Al tacto era cálido y parecía vivo. No se pudo extraer. Este descubrimiento cambió la idea que se tenía sobre la naturaleza de su muerte. Algunos lo interpretaron como una prueba de que la reina estaba poseída, otros como un signo de concepción sobrenatural, otros como una mistificación política, un intercambio de cadáveres y una distorsión de los hechos. Pero todo eso ya no importaba. Ni el país, ni la fe, ni la corona existían ya como antes. La muerte de Margarita dejó un vacío. De ella no salió ningún heredero. De ella salió algo diferente, algo que no se podía nombrar, algo que vivía en la memoria popular no como una leyenda, sino como una fuente de miedo, sin explicación, sin forma, sin propósito. Y cuando, 100 años después, se construyó una capilla en ese lugar en la que no se celebraba misa, las paredes se construyeron sin ventanas. La gente solo entraba allí en silencio y siempre salía más pálida que cuando entraba. Así terminó la era de la Virgen en el trono, y comenzó una era en la que ni siquiera los muertos estaban libres de sospechas.